Melquisedec, hermano, dice la historia, era un tipo Cristo. Amén. Sí, por ahí hay una controversia muy grande que muchos de nosotros, hermano, quiero introducir con esto, vemos en las redes sociales. Mucha gente dice, ¿por qué no se le da a los pobres los diezmos? Amén. Sí, porque a los pobres, hermano, ¿qué se les da? Limosna. Pero el diezmo es una honra. Amén. Sí. Entonces, no podemos darle a los pobres, hermano, ni a los que están en las plazas, los diezmos, porque el diezmo es una honra para Dios. Amén. Sí. A los presos, a los que están en las calles, les podemos dar una limosna, que quiere decir una ayuda. Pero a Dios se le da honra. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde, de la honra de las primicias. Amén. ¿Sí? Así que cuando usted le diga, ¿por qué a la iglesia se le tienen que dar los diezmos y no a los pobres? Usted le va a decir, a los pobres no se les honra, a Dios se le honra. Y el diezmo es un principio de honra. Las primicias es un principio de honra, hermano. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Oiga, no vaya a ver por aquí, hermano, un testigo de Jehová introducido. Amén. Chéquenlos bien, hermanos. Sí, ya ven que eso se introduce donde sea. Amén. Las primicias, hermano, este título de esta palabra se llama las primicias son una demanda divina de Dios. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Amén. Sí. Primera de Crónicas 29, 14. Dios es bueno. Amén. Siempre bueno. Sí. Dios bendiga a la pastora y a su esposo que nos permiten, hermano, estar aquí con ellos compartiendo. Amén. Sí, vamos a ser respetuosos y cuidadosos, hermanos, porque muchas veces, amén, habemos predicadores, hermano, que en vez de bendecir las iglesias, vamos y alborotamos, amén, lo que no debemos de alborotar, hermano. Pero mi corazón quiere ser de bendición para esta hermosa congregación. Amén. 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 Primera de Crónicas 29, 14, hermanos. Así como está sentado, voy a dar lectura. Fíjese la forma, hermano, me llama mucho la atención de la forma que expresan estas palabras la iglesia del Antiguo Testamento. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Sí, hermanos? Qué hermosa respuesta del pueblo de Dios y qué gran expresión de generosidad al decir, te damos de lo que tú mismo nos das. Qué importante es que el pueblo de Dios, amén, piense de esta manera. En la iglesia hay un hermano que se llama el hermano Ramón, amén. En ocasión estaba yo hablando sobre el tema de los diezmos y él decía, pastor, yo no le doy a Dios para que Él me dé más. Yo le doy a Dios porque Él ya me dio. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros entendamos que le damos a Dios de lo mismo que Él ya nos ha bendecido. Amén. ¿Sí? Fíjese la expresión de este pueblo, dice, porque ¿quién soy yo para darte de lo que de tu mano he recibido? Amén. Amén. ¿Sí? Este pueblo estaba pensando, tenía una mentalidad que, hermano, de generosidad, pero también de agradecimiento hacia Dios. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Que el pueblo de Dios entienda y comprenda estos principios de reino. Todos los creyentes deberíamos de tener ese corazón dadivoso para con nuestro Dios. Todos debemos de practicar la fidelidad a Dios. Recuerda algo muy importante. No le da a Dios para que le dé más, aunque su palabra tiene promesas, sino que le damos porque Él ya nos ha dado. Amén. Él ya nos ha bendecido. Amén. Amén. ¿Sí? Usted le da a Dios porque Él es ¿quién? Porque Él es Dios. Y cuando nosotros le damos sin esperar nada a cambio, Él nos bendice de gran manera. Amén. Vuelvo a recalcar, aunque la palabra, hermano, cuando la Biblia habla de dar, tiene promesas para nosotros. Amén. Amén. Sí, automáticamente, cuando nosotros somos fieles a Dios, esas promesas son activadas. Una persona decía en alguna ocasión, ¿por qué ustedes los cristianos usan la palabra sobrenatural
si la palabra sobrenatural no viene en la Biblia? Y le digo, es fácil de explicar. Amén. Porque el hombre confía en lo natural, pero nosotros confiamos en lo sobrenatural, en lo que no se ve, pero sabemos que existe. Amén. Entonces, a nosotros, hermanos, traer nuestras primicias en este principio de año, amén, las traemos creyendo que Dios es real y que Dios es fiel. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Porque nosotros no confiamos en lo natural, sino en lo que está por encima de lo natural, que es Dios, hermanos. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 19. Amén. Recórrese para atrás. Éxodos. Amén. Sí, apenas estamos entrando, hermanos. Sí. Éxodo 23, 19. Dios es bueno. Siempre bueno. Amén. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. ¿A dónde traeremos las primicias, hermano? ¿A la casa de quién? De Dios. De Dios, de tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Amén, Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. Aquí nos hace una invitación que lo primero de nuestros frutos deben de ser para Dios, porque es algo que Dios ordena y debemos de ser obedientes. Amén. Porque Él bendice, premia, recompensa la obediencia de nosotros como creyentes. Amén. Amén. Entonces déjenme volverlo a leer. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Las primicias, hermanos, van a determinar nuestra bendición de este año. Amén. ¿Sí? Van a determinar, amén, nuestra provisión de este año, así como lo determinaba para la iglesia primitiva. Pero quiero seguir leyendo para enfocarme ahorita para la iglesia del Antiguo Testamento, perdón. Amén. Sí, nuestras primicias determinan la provisión abundante de Dios. Vamos a ver una promesa, hermano, que Dios hace en Lucas 6:38. Lucas 6:38. Estamos introduciéndonos, hermanos. Lucas 6:38. ¿Sí? Las primicias determinan nuestra provisión de este año 2020. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Lucas 6:38. Dios es bueno. Siempre bueno. Amén. Lucas 6:38 dice, Dios es bueno. Siempre bueno. Lucas 6:38. Amén. Amén. Aleluya. Adórele al Señor, hermanos. Amén. Sí, si alguien está respirando, tiene que decir amén. Amén. Dice la Escritura: todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Jehová. Amén. Dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Amén. Dará en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Ahora yo hago una pregunta, hermano. ¿Qué se siente? Amén. Traer la cartera, hermano, rebosando. Amén. ¿Qué se siente, hermano? ¿Sí? ¿Qué se siente? A ver, usted dígame. Seguridad. Seguridad. Amén. Se siente uno tranquilo. ¿Sí? Se siente uno satisfecho. Se siente uno contento. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermano, este año queremos vivir así, de esa manera? Amén. Que nuestra alacena rebose. Que nuestra cartera rebose. Amén. Que de vez de lo que los de Electra nos anden persiguiendo a nosotros, ellos nos persigan a nosotros, hermanos. Santo. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Sí, porque la Biblia dice, amén, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestros regazos. Amén. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que con la generosidad que nosotros demos, es con la misma generosidad que Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén. Amén. La Biblia dice que el que siembra escasamente recoge, cosecha.
Pero el que siembra abundantemente, abundantemente, también va a recoger. Amén. Amén. Entonces, una de las promesas que Dios ha establecido, hermano, para que su iglesia sea bendecida, sea prosperada, amén, al principio de un año, es traer las primicias al altar de la casa de Jehová. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué promete la Biblia, hermano? Que si nosotros damos abundantemente, Dios también ha prometido, amén, darnos en abundancia. Ahora pregunto, hermano, ¿Dios será como los del PRI? Santo. ¿Como los del UDC? ¿Como los del PAN? ¿Como los hombres? ¿Será Dios como nosotros, pastores? No. Dice la Escritura, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz. Amén. Sí, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Las promesas de Dios son fieles y están activas. Amén, aún en estos tiempos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Sí. Yo le digo porque una vez me prometieron una despensa, hermano. Por eso le estoy diciendo y no llegaron, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, ya cuando se miran ya atados, que ya no quieren, ya no hayan la salida, dicen, denos su nombre, nosotros lo visitamos. Y nunca van, hermano. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. Al ofrendar a Dios las primicias y lo mejor de los frutos, se reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo. Todo eso se debe a su bendición. Habiendo consagrado las primicias a Dios, el hombre podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes. Amén. Hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos queremos disfrutar este año con una limpia conciencia, como lo hacía la iglesia del Antiguo Testamento? Amén. Amén. Ellos sabían, hermano, que al llevar al altar de Jehová, a la casa de Jehová, llevar las primicias, amén, el Señor les permitía de disfrutar de todo lo que había quedado, amén, con una limpia conciencia. Ahora, yo no sé a cuántos podamos identificarnos con esta palabra. Cuando yo me entregué a Cristo, hermano, y empecé a ir a la iglesia, amén, recuerdo, le voy a decir un secreto, que como la pastora Mari era mi mamá, yo eché mi diezmo, y ¿sabe qué dice? Pues lo saqué. Pero hágame una pregunta, si mi conciencia estuvo tranquila en esos días. No, y menos porque el doctor me lo quitó, hermano. Y luego el mecánico. Amén. Porque usted puede estar seguro de algo en esta noche. Que si usted no trae sus primicias a Dios, usted a alguien se las va a dar. Ya sea el doctor, ya sea el mecánico, ya sea un problema legal, ya sea un problema familiar, pero a alguien usted se lo va a dar. Pero la diferencia es que allá no va a haber bendición. Y si usted lo trae a la casa del Señor, va a haber abundancia de bienes, abundancia materiales, abundancia en cada área de su vida. Amén. ¿Sí? Yo no quiero irme como un predicador carismático, pero creo en las bendiciones de Dios. La tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo, tercera de Juan 1, dice, yo anhelo, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahora yo pregunto, ¿qué son todas las cosas? En todas las áreas. Amén. 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 Ya sea espiritual primeramente, ya sea material, amén, pero también económicamente. Amén. Él dice, yo anhelo, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Amén. Amén. Y ese mismo deseo es el de Dios en esta noche. Amén. Amén. Dios quiere que tú escuches su voz. Porque si tú me miras a mí, hermano, estás equivocado. Tú necesitas ver a aquel que está hablando por medio de mí. Amén. Amén. Que es el Espíritu Santo de Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, porque nosotros, hermanos, sin Él, pues no podemos hacer nada. Amén. Es bien difícil, pastor, a pararse en un altar y la gente piensa que uno ya trae un recital en la cabeza y uno ya está hablando lo que pensó todo el día en la casa. No, uno se deja guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Porque Él es el que va a hablar a los corazones, a las vidas. Entonces,
Amén. La iglesia del Antiguo Testamento, hermano, al ofrendar a Dios las primicias y lo mejor de los frutos, se reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo. Ahora, ¿cuánto reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios? Amén. Aleluya. Amén. Déjeme volver a preguntar, porque como que no oímos bien. ¿Cuánto reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios? Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces se reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo. Todo esto se debe a su bendición. Habiendo consagrado las primicias a Dios, el hombre podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes. El ofrecimiento de las primicias fue regulado, fue establecido, amén, fue decretado por Dios. Amén. Amén, no por los hombres, sino por quién? Por Dios. Por Dios. Amén. Amén. Hay un principio y patrón específico para la palabra de Dios que creo es básico y fundamental, amén, para que las manifestaciones de las promesas, y provisiones de Dios ocurran en nuestras vidas. Amén. Y estoy hablando de qué? Del principio de las primicias. Amén. De ahí empieza todo. Amén. ¿Sí? Las primicias, hermanos, van a determinar la bendición de nuestro año, así como lo determinaba para la iglesia del Antiguo Testamento. Amén. Dice, hermano, la historia que ellos esperaban, estaban atentos a que brotasen los primeros frutos, amén, de la tierra, las primeras cosechas, amén, para así poderlos llevar a la casa de Dios. Amén. Amén. Imagínense cuántos de nosotros, hermanos, que tuviéramos ese corazón, dijéramos, ya quiero que me den mi primer sueldo de mi año para llevarlo a la casa del Señor, porque seguro estoy, confiado estoy, amén, que Dios me va a proveer en este año 2020 y que lo que viví en el 2019 ya no lo viviré más. Porque yo este año me determino a activar las promesas que Dios ha establecido para mi vida, para mi familia y para todos los que me rodean. Gracias por ese entusiasmo. Amén. Si se lo va a dar fuerte al Señor, déselo más fuerte. Si es para mí, no aplauda. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Qué es lo que va a determinar la bendición de nuestro año 2020? Nuestras primicias. Van a ser la llave que van a abrir las bendiciones para nuestras vidas. Amén. Ahora, yo no le vengo a hablar un tema que no he vivido. Le vengo a hablar algo que he sido, amén, lo he experimentado, he sido testigo del poder de Dios. Amén. He sido, amén, testigo de las maravillas que Dios puede hacer. Así como usted me ve, amén, y no lo digo para vergüenza ni para vanagloria, amén. Yo anduve vendiendo dulces en la calle, hermano. Amén. Anduve vendiendo dulces, ¿sí? Y no le voy a hacer la historia muy larga, pero yo he visto el poder del diezmo y el poder de la obediencia de mis pastores y el poder de la sujeción, porque hay algo que siento decir en mi espíritu, hermano. Amén. Usted puede ser un gran predicador, usted puede ser una eminencia y puede crecer aún más grande que su pastor. Amén. Y usted puede ser un gran predicador, un gran cantante en YouTube, pero siempre, nunca se le debe olvidar que usted tiene un jefe y que le tiene que decir, pastor, aquí estoy, lo honro, usted es mi jefe, usted es mi patrón, usted es mi pastor, yo lo honro. Amén. Y eso, hermano, es lo que nos ha promovido, para no hacérsela tan largo. Al paso de los años que empezamos a practicar los diezmos, la obediencia, la sujeción, amén, y las primicias, el Señor me dio un negocio de carros, hermanos. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermano. Allá va a haber gente que te está esperando, cuervos allá afuera que te están esperando para robarte la semilla que Dios quiere plantar. ¿Cómo vas a dar tu primer semana? ¿Sí? ¿Y qué le van a hacer ese dinero?
Yo hago una pregunta, hermano, cuando ustedes gastaban en cerveza, le decía al cantinero que te lo vas a gastar. ¿Alguien dígame? Sí, cuando usted va a la tiendita, hermano, a comprarse el pase, yo sé que aquí no hay de eso, pero es un ejemplo. Le decía al tiendero, oye, ¿y qué vas a hacer con el dinero que te estoy dando? ¿Estamos entendiendo? Amén. Y venimos a los pies de Cristo. ¿Y en qué te lo gastará? ¿Y qué hará? Y al amante le preguntábamos, hermano, ¿en qué te lo vas a gastar? Aleluya. Ay, santo, alguien dígame. Alguien sonríe que el Señor le ama. Amén. Sí, nos estamos gozando, ¿no, hermano? Amén. Sigo paro. Amén. Sigo paro, hermano. Siga. Muy pocos sigan, ¿eh? Pero voy a seguir predicando. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Porque ya está el diablo allá, mire, afuera esperando para robarle la semilla, como dice Marcos 4, ¿va? ¿Sí? Ahí podemos ver que hay gente, hay espíritus, amén, que quieren robar la semilla que Dios quiere plantar en tu corazón y que ha venido plantando en estos días a través de tu pastora, de tu pastor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hay gente que te está esperando allá afuera. ¿Cómo vas a dar tu primer semana de trabajo? ¿Por qué la vas a dar? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer esa semana? Pues de eso se trata, hermano, de tener fe, Aleluya. de sembrar. Imagínese, hermano, alguien que trabaja en la labor, esperando que el campo le dé sandías, allá los de San Pedro, los melones, esperando. Pero ellos nunca labraron la tierra, nunca sembraron semilla. ¿Cómo pueden cosechar? Amén. Nosotros tenemos que reconocer, hermano, que uno de los patrones o de las llaves que pueden activar nuestra bendición en este año son las primicias que le presentemos a Dios. Amén. Y yo le aseguro que algunos ya les empezaron a lo mejor a decir, ¿cómo las vas a dar? Amén. Pero nosotros depende, hermano, oír la voz de Dios, oír la voz del enemigo. Amén. Amén. Sí, Amén. pero la iglesia, hermano, amén, la iglesia del Antiguo Testamento reconocía la importancia de presentar sus primicias en el altar de Jehová. Amén. Sí, ¿estamos entendiendo, hermano? Amén. Sí, mire, aquí hay unas ovejitas conmigo, hermano, ya están oyendo el mensaje. Santo, pastor, para eso nos invitó. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí? Pues agarramos corte parejo ahorita. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, la ofrenda de primicias, amén. Amén. ¿Sí? Debemos de presentarla, hermano. ¿Cuándo? Al principio del año. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. La palabra hebrea para primicias significa una promesa por venir. Amén. La palabra hebrea para primicia se interpreta o significa una promesa por venir. Entonces, ¿cuál era la promesa que el pueblo del Antiguo Testamento tenía, hermano? ¿Cuál era la promesa de parte de Dios para ellos? Amén. Él les prometía que ahí iba a haber abundancia, amén, en sus vidas, en sus casas, en sus campos, en sus lagares. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces la palabra primicia quiere decir una promesa por venir. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, vamos a determinarnos a esperar esa promesa? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Digan amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Amén. Siempre bueno. Yo no sé usted, hermano, pero yo voy a determinar mi bendición este año. Yo le dije al hermano Gabriel, el hermano Gabriel dice, tú eres un hombre de mucha fe. Le dije, mira, yo vi una Toyota, le digo, yo le traigo ganas una vez Toyotita. Yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero yo voy a activar mi bendición con mis primicias. Amén. Ya las tengo ahí, pastora Mireya. Ahí las tengo en un sobre. Amén. Ya las tengo, le dije a mi esposa, mañana hay que irlas entregar. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero determinar mi bendición. Amén. Amén. Y Dios es fiel. Yo he visto la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel, hermano? Amén. Amén. Amén, amén. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias
de los granos involucraban esmerados preparativos. Cada familia, fíjense lo que hacía, hermano, lo que marca la historia. Cada familia entre los israelitas tenían que estar atentas a lo que les decía hace un momento, a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros, atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano, la historia? Que ellos estaban ¿qué? Atentos, al pendiente de que brotaran. Imagínense, hermanos, si nosotros fuéramos tan generosos como la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Sí? No, nosotros apenas va a llegar el viernes y estamos pensando en todo, menos en Dios. Cuando Amén, Dios aleluya. debe de ser lo primero en nuestras vidas. Amén. Amén. Y siempre va a haber gente, le vuelvo a repetir, ay, ¿para qué 10 más? Pero yo le hago una pregunta, hermano, y es una gran realidad. ¿Habrá alguien aquí de los, bueno, hay un varón? Vean, una pregunta, usted puede participar también, hermano. ¿Habrá alguien de los varones que estén aquí, hermano, que gastaban en cartones de cervezas? Amén. Amén. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta, la familia le decía, ¿para qué te los gastas? ¿Verdad que no? ¿Sí? Y ahora sí dicen, amén, ¿para qué das diezmo? Ahora, ¿por qué? Porque el diablo sabe, hermano, el diablo sabe que a través de la obediencia está la bendición. Amén. Por eso el diezmo, hermano, es un tema muy peleado y muy criticado. ¿Por qué? Porque el diablo le conviene que los hijos de Dios vivan empobrecidos. ¿Por qué? Porque un hogar empobrecido va a haber problemas, va a haber diferencias, va a haber discusiones. ¿Sí? La mujer se tiene que meter a trabajar y cuando menos piensa la mujer ya anda ya por otros rumbos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso el diablo, hermano, no le conviene que la iglesia, amén, diezme. Por eso el diezmo, hermano, es muy atacado. Muy atacado. ¿Usted cree que si no fuese importante para los hijos de Dios, el diablo le diera tanta importancia? ¿Usted cree? Póngase a pensar usted mismo, échele un poquito ahí a su mente, déjela volar. ¿Sí? Ahora vuelvo a decir, un hogar donde hay escasez económica, ¿hay problemas, hermanos? Amén. Para eso me casé contigo. Si bien me dijo mi madre que tú de pobre no me ibas a sacar. Y aparte estás re gordo y negro. ¿Sí? Me dirían a mí así, hermano. No creo, la pastora no creo que no. ¿Verdad que sí? ¿Hemos visto estos problemas, hermano? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios nos trae a su camino, hermano. No solamente, primeramente, para darnos vida eterna, salvación, pero también Dios anhela, Dios desea que prosperemos en todo. Amén. En todo. Amén. Ahora le hago una pregunta, hermano. Si los hijos del diablo están bendecidos, ¿por qué los hijos de Dios no podemos estar bendecidos? Amén. Dígale a que esté en un lado, Dios quiere bendecirte este año. Dios quiere bendecirte. Amén. ¿Sí? Ahora, al diablo le conviene, hermano, que usted sea prosperado, que usted sea bendecido. No le conviene. ¿Por qué? Porque van a disminuir los problemas en la familia. Ahora, seamos honestos, hermano. Los problemas familiares más fuertes en los hogares es por la falta de economía. Amén. ¿Por qué hay tanto hogar destruido? Por la falta de economía. La mujer tiene que trabajar también, y esto y lo otro y aquello. Y ahí es donde aprovecha Satanás para trabajar, hermano. Amén. Pero nosotros este año, hermano, tenemos que hacer lo que hacía la iglesia del Antiguo Testamento. Determinarnos, amén, a poner en el altar, amén, esa llave llamada primicia que va a activar nuestra bendición de este año. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Yo lo creo, hermano, firmemente. Amén. Yo le creo a Dios, porque esto es verdadero, hermano. No es como lo que predican allá. Esto es verdadero, esto es bíblico, esto es doctrinal, esto es fundamental. Aquí está escrito. ¿Sí? Allá que un aceite ungido de $1000, pues ese no existe en la Biblia. Pero aquí yo le estoy predicando palabra de Dios. Y la palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y sus promesas, amén, están en pie. Sus promesas son fieles.
Amén. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? Yo vengo a traerle una palabra de bendición para su vida. Amén. Porque al final del camino, los pastores, ellos son bendecidos porque le creen a Dios. Yo soy bendecido porque le creo a Dios. Ahora lo que nosotros queremos hacer es que usted le crea a Dios. Amén. Decía una persona en la mañana: estoy por comprar mi segunda casa. Y yo le decía a él: no te lo estoy diciendo para persuadirte, te lo estoy diciendo para que tengas la fe que yo he tenido. Amén. Que muchas veces decimos: ya está presumiendo aquel hermano. No, sino que queremos que usted tenga la fe que nosotros hemos tenido. Amén. Amén. Porque él decía, platicaba con él en la mañana y decía: es que si no trabajo este día, no voy a completar. Le digo: yo trabajo nada más sábado y lunes y completo. Amén. Pero te hace falta tener esa fe. Amén. Amén. Hay gente que necesita tener fe en esta hora y creerle a Dios. Amén. Amén. Cree que Dios puede hacer las cosas y cree que Dios es fiel. Y creer que si este hombre que usted tiene enfrente algún día anduvo vendiendo dulces y Dios lo ha bendecido por ser fiel en su diezmo, por ser fiel en sus promesas, en sus primicias, por ser fiel a sus pastores, de la misma manera Dios le va a ser fiel a usted. Amén. ¿O será que sirve otro Dios? ¿Usted sirve a Jesús? ¿Cuántos sirven a Jesús? Amén. Amén. Que es el autor y consumador de vuestra fe, Hebreos 12:2, ¿verdad? ¿Cuántos le servimos a Él? A ese mismo Jesús es el que yo le he servido. Amén. Y eso es lo que nos diferencia, pastora, entre las religiones y los verdaderos creyentes. Alguien algún día me preguntó: toda la gente dice que tiene la verdad, todas las religiones. Y me dijo: ¿cómo me comprobaría usted que usted tiene la verdad? Y dije: es fácil. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si estamos siguiendo a Jesús, estamos en la verdad. Amén. Amén. Ahora, ¿cuánto estamos en la verdad, hermanos? Amén. Si Dios es bueno. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros este año? Tener fe. Amén. Tener fe. Creerle a Dios. Amén. Creer que las promesas de Dios en su palabra están intactas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola al Dios de Israel en acción de gracia. ¿Cómo lo hacían ellos? Como un acto de agradecimiento, pero también un acto de honra. Amén. Amén, porque la Biblia dice: honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros este año? Honrar a Dios. Le vuelvo a repetir: el del depósito no le regresaba nada. Amén. El de Electra no le... Al contrario, hermano, le daban interés tras interés. Usted oyó de una financiera que se llama Independencia, hermano, muy famosa. Sí, pastor, no hable, que a mí me atormentaba. Ya no quiero acordarme de esa. Bueno, pues yo estoy diciendo nomás, hermano, no quiero abrir heridas. Amén. Le prestaban 5,000 y usted debía 20,000, 30,000. Pero acá es diferente. Dios quiere bendecirlo. Amén. Dios quiere honrarle porque Él le honra a quien le honra. Dios también honra a sus hijos. Amén. Amén. Dios también honra a quien le honra. Ahora la pregunta es una vez más: ¿quién está dispuesto a honrar a Dios este año? Amén. ¿Quién está dispuesto a decir: si antes yo le creía al mundo, hoy yo le voy a creer a Dios? Amén. Hoy yo le voy a creer a Dios. Amén. Yo sé que hay gente que está convencida de dar sus primicias al Señor en esta noche. Amén. Entonces, cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote, de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola al Dios de Israel en acción de gracia y reconocimiento de su continua provisión y bendición. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ellos cada año y continuamente y cada semana y cada mes podían ver la fidelidad de Dios en sus vidas. Aleluya. Ahora, ¿cuántos hermanos queremos ver la fidelidad de Dios en este año? Amén. ¿Cuántos queremos verla? Amén. ¿Sí estamos entendiendo?
Entonces, una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha, como lo miramos hacia atrás. Debido a que lo primero había sido santificado, el resto aquí quiero resaltar algo muy importante. Amén. ¿Sí? Si usted santifica lo primero, todo lo demás va a estar ¿qué? Santificado. ¿Sí? Usted se fija, hermano, que lo primero que usted tiene que hacer para que un árbol sea fructífero, usted tiene que tapar la raicita. Si no la tapa, yo hago una pregunta: ¿podrá ese árbol ser frondoso? ¿Cómo usted va a tapar esa raíz de bendición que Dios quiere? ¿Cómo usted va a hacer que ese árbol fructífero, amén, sea de gran bendición para su vida? Amén, santificándolo primero. Amén, ¿sí? Jesús, ¿qué dijo, hermano? ¿De qué estaban hablando cuando hablaron del tributo? ¿De qué estaban hablando? Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Dale al César lo que es del César, pero a Dios, dale lo que es de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, dice, debido a lo que lo primero había sido santificado, el resto era santificado. Aquí quiero resaltar, hermano, algo muy importante. En aquellos tiempos el grano y lo que daba el campo era la moneda para ellos. ¿Sí? En aquellos años, pastora, no había moneda, no había billetes. Amén. Entonces la moneda era que si tú tenías duraznos y aquel tenía manzanas, hacían trueques. ¿Sí? Entonces podemos decir y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que para ellos era el tipo de moneda, el fruto. Amén. Porque mucha gente dice, sí, pero allá daban las naranjas. Sí, pero tú no eres agricultor. Usted tiene un trabajo y usted genera su trabajo. Y hoy lo que usted gana no son naranjas, sino es dinero. Pero es lo mismo. En aquellos años, hermano, la moneda para ellos, o el billete, era el grano, eran los frutos, era la vid. Amén. Ellos hacían intercambio. Tú tienes aceite. Amén. Yo tengo sal. Hacemos intercambio. En pocas palabras, uno le vendía al otro. Amén. Pero era la moneda de cambio de aquellos años, de aquellos tiempos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Sí, porque hay gente, hermano, que con tal de no servirle a Dios, ¿cómo saca pretextos? ¿Verdad que sí? No, es que en aquellos años eran frutos y hoy no damos frutos. ¿Cómo no? Cuando usted trabaja una semana, usted adquiere un fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Amén. Pero sobre todo, le debemos a Dios, hermano, todo lo que somos. ¿Por qué? Porque si Dios no nos diera fuerzas, hermano, No nos levantamos. sí, no nos levantamos. ¿Estamos entendiendo? O sea, sinceramente, ¿a quién le debemos lo que somos? Adiós. A Dios. Entonces, por eso quería resaltar esto muy importante. En aquellos tiempos, el grano y lo que daba el campo era la moneda para ellos, ya que en esos años no existían los billetes ni las monedas. Era el grano y los demás frutos su pago. Se pudiera decir su dinero o su salario. De igual manera, hoy nosotros debemos de presentar los primeros frutos de nuestro trabajo, que es nuestro primer salario del año, a la casa de Dios, recordando que Dios es un Dios de promesa y que su palabra